Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Y para comenzar este programa hemos seleccionado las principales postales de la semana política. Nos referimos a los hechos más importantes ocurridos a lo largo de esta semana. Y sin lugar a dudas, uno de ellos es la reaparición mediática de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que lo hacía allí el domingo a la noche en el programa de Roberto Navarro. Y bueno, allí escuchamos una Cristina que por un lado propuso una auditoría nacional sobre la obra pública, propuesta que Cristina hizo también queriendo, digamos, de alguna manera lavarse en función de las distintas acusaciones de causas de corrupción, pero que a la vez tiene muy en claro que el macrismo no va a llevar a cabo, porque esto precisamente implicaría investigarse a sí mismo. Estamos hablando de la familia Macri que hace décadas se viene enriqueciendo con la obra pública. En este reportaje escuchamos a una Cristina bastante conciliadora, podríamos decir, ¿no? Bastante lejos de aquel discurso de la resistencia con aguante que tuvo el kirchnerismo en la etapa última de su gobierno, y una Cristina que hablaba de que quiere apostar a que el gobierno de Mauricio Macri le vaya bien, teniendo en cuenta que le vaya bien a un gobierno de empresarios que está llevando a cabo un plan de ajuste implica precisamente que le vaya mal al pueblo trabajador. Lo que vemos ahí es la segunda postal de esta semana política. Nos estamos refiriendo a lo que sucedía en el día de ayer allí en Comodoro Pi. Allí se dirigió Cristina a declarar en la causa por el dólar futuro, en la que entiende el juez Bonadío. Ahí lo que estamos viendo son la comparación de las dos movilizaciones, la que se realizaba también allí en Comodoro Pi el día 13 de abril, una movilización muy multitudinaria encabezada por el espacio kirchnerista, y la que se daba en el día de ayer, en donde los pronósticos más generosos, las cifras más generosas hablan más o menos de 1000 personas. Esto está mostrando una crisis en la convocatoria del espacio kirchnerista, lógicamente salpicado por las causas de corrupción, y en donde efectivamente vemos un kirchnerismo que poco entusiasma, poco emociona, en el marco de que no está convocando a ninguna medida de organización y de resistencia a las políticas de ajuste del gobierno macrista. Otra de las postales políticas de la semana tiene que ver con la gira que realizaba por Europa el presidente Mauricio Macri. En este marco, el día martes, Macri se reunía con Angela Merkel, canciller alemana. Bueno, todos conocemos, ¿no?, Angela Merkel, que encabeza el ala dura de la Unión Europea y que es la que encabeza precisamente las políticas de ajuste contra las economías más endeudadas de la Unión Europea, por ejemplo, la economía griega. Podríamos decir que Angela Merkel es justamente por eso toda una experta en políticas de ajuste. Y veamos lo que decía Angela Merkel, quien es una reivindicación y un gran apoyo a la política y a las medidas que viene llevando a cabo el presidente Mauricio Macri aquí en la Argentina. Veamos, por favor, tenemos una placa justamente con la declaración que hacía Angela Merkel dándole apoyo político a Macri. Ahí vemos que decía: la aplicación de los principios de libre mercado puede ser una decisión dolorosa con personas de bajos ingresos, pero a mediano y largo plazo estas reformas rinden beneficios. Bueno, ahí escuchamos una Angela Merkel que claramente señala quiénes son los principales perjudicados en las políticas de ajuste que implementa Mauricio Macri aquí en la Argentina. Otra de las postales políticas de la semana tiene que ver con lo que sucedía el día martes, cuando Margarita Stolbizer anunciaba junto a Sergio Massa el acuerdo político para ir juntos en provincia de Buenos Aires en las elecciones del año 2017. Ahí vemos la foto de la conferencia de prensa que daban. Bueno, en primer lugar, sobre esto tenemos que decir que sabemos que la une a Margarita Stolbizer y a Sergio Massa, que tiene que ver con que ambos vienen apoyando las políticas del gobierno de Cambiemos, ambos espacios políticos vienen siendo importantes en el apoyo parlamentario a la política que viene llevando a cabo el presidente Mauricio Macri. Pero tenemos que decir, bueno, Margarita Stolbizer, de hecho, en el día de ayer tuvo un gran protagonismo mediático denunciando la corrupción del gobierno kirchnerista y sin nombrar para nada la corrupción del gobierno de Cambiemos, sin hablar de las cuentas offshore, de los funcionarios como Grindetti, que por ejemplo están procesados por enriquecimiento ilícito. Pero la verdad que tenemos que decir que sorprende que Margarita Stolbizer haga este acuerdo con Sergio Massa, porque recordemos que
En la campaña electoral de cara a las elecciones del año pasado, Margarita Stolbizer denunciaba que Massa había dormido muchos años con los corruptos. Así que bueno, ahí vemos el falso progresismo de la variante de Margarita Stolbizer. Otro que también está muy deseoso, podríamos decir, de constituir una alianza política con Sergio Massa es el Chino Navarro. No sé si tenemos la foto ahí para mostrarlo. Ahí lo vemos a un Chino Navarro entre Cristina y Sergio Massa. ¿Por qué? Chino Navarro encabeza el movimiento Evita, lo que era el ala izquierda del kirchnerismo, y que hace pocos días rompió su bloque, el bloque de diputados del movimiento Evita, rompió del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Y justamente hace 2 días se expresaba planteando que el peronismo se tiene que reunificar y que quiere un acuerdo con Sergio Massa. Bueno, el Sergio Massa, que hasta hace un par de meses nomás era tildado por este mismo espacio político de traidor, ahora buscan la unidad. Y una de las últimas fotos políticas que queremos destacar de esta semana tiene que ver con lo que sucedía el día lunes a la noche con los trabajadores de Tiempo Argentino. Estamos hablando de ese diario que junto a la Radio América formaban parte del Grupo 23, encabezado por Sergio Spolky y Garfunkel, trabajadores que fueron dejados en la calle por parte de estos empresarios que recibían cuantiosas sumas por parte de la pauta publicitaria oficialista y que una vez que cambió de gobierno dejaron a los trabajadores en la calle cerrando los medios, empresarios que vaciaron los medios y que no contentos con vaciar los medios, no contentos con dejar a cientos de trabajadores en la calle, el otro día una patota encabezada por el empresario Martínez Rojas, el empresario que se quiso hacer cargo de estos medios y que finalmente también los terminó vaciando, encabezó una patota para romper, para destruir las instalaciones a donde los trabajadores de Tiempo Argentino realizan justamente el diario, trabajadores que hoy por hoy lo están haciendo en el marco de una cooperativa de trabajo. Allí se hizo presente en el día de ayer Cristina Fernández de Kirchner en esta especie de alguna manera, escena mediática, de montaje mediático para darles el apoyo. Tenemos que decir que es bastante cínico, porque como le dijeron los propios trabajadores de Tiempo Argentino, que es cínico porque Cristina Fernández de Kirchner estuvo muy cercana a los empresarios vaciadores. De hecho, Spolky, que era el principal referente empresario de este grupo, viene de ser hace pocos meses candidato a intendente de Tigre por el Frente para la Victoria, algo que justamente le recriminaban allí los trabajadores a Cristina Fernández. Así que bueno, hemos concluido así este repaso por las principales postales de esta semana política. Y otra cuestión importante que ha sucedido aquí en Córdoba tiene que ver con lo que está pasando con los trabajadores de la autopartista Montich. Estamos hablando de una autopartista de camino a 60 cuadras que se dedica a hacer distintas autopartes. ¿Por qué decimos grave situación? Los trabajadores están denunciando una situación de lockout patronal. En el día de ayer, cuando se presentaron, como es habitual, a sus puestos de trabajo, se encontraron con que estaba la Guardia de Infantería montada y no les permitían el ingreso a la fábrica. Sin ningún tipo de notificación por parte de la patronal, se daban con que la Infantería les impedía el ingreso a la fábrica. Estuvimos allí presentes en Giro a la Izquierda y los trabajadores nos decían lo siguiente. Mira, la situación de la fábrica era de que ha pagado el aguinaldo mal, no está debiendo plata. Se tuvo una audiencia el día de ayer, la cual no la respetó la empresa, pero sí dijo que ellos tenían una deuda, que reconocían la deuda, la existencia de plata, que faltaba en el aguinaldo, que quedó en ponerla el día de hoy y no pusieron nada. No, la empresa no nos dijo nada, por eso venimos hoy a la mañana y nos encontramos con las puertas cerradas, la Guardia de Infantería dentro del establecimiento. Por eso estamos con toda la gente acá afuera. Vamos a hacer las cosas como corresponde. Por eso vamos a ir al ministerio, si viene el ministerio y le abre el acta acá de cómo ha hecho la patronal, el loco patronal, y de ahí vamos a seguir los pasos que tenemos que hacer.
Bueno, veíamos que ahí en la placa de finalización de la cobertura de lo que pasaba con los trabajadores de Montich hacía referencia a la situación de Iveco. Precisamente por el lockout patronal allí en la autopartista Montich, ya la patronal de Iveco redujo la producción y en el día de ayer se anunciaron suspensiones a los trabajadores de Iveco. Ahora vamos a un pequeño corte y a la vuelta seguimos con más Giro a la Izquierda. Ingresa a www.canalc.com.ar y míranos en vivo desde donde estés. También podés informarte y conocer toda la programación que Canal C tiene para vos. www.canalc.com.ar. Canal C. Somos más. La semana pasada mostrábamos la tercera movilización realizada aquí en Córdoba de vecinos de distintos puntos de la ciudad repudiando el gran tarifazo que están sufriendo tanto en las tarifas del gas como las tarifas de la luz. Y salimos a preguntar específicamente al sector de la cultura porque queremos ver cómo impacta este tarifazo en ese sector. Hemos estado recorriendo distintas salas de teatro independiente de aquí de la ciudad de Córdoba para que nos cuenten cómo viene impactando esta situación en el sector y cómo ven también la política de subsidios a la cultura del gobierno de Mauricio Macri. Nos encontramos en distintos espacios culturales para reflexionar sobre el aumento de tarifas de los servicios públicos y los subsidios, cómo están impactando esto en su funcionamiento y mantenimiento. Bueno, acá en La Caracola tenemos la suerte de no tener gas natural. Eso hace que nosotros no tengamos que pensar en ese aumento del gas, pero sabemos que es de gran impacto a nivel social, en la vida de cada uno de nosotros, en lo personal, cada uno de nuestras casas, ya está siendo de impacto y eso resuena en nosotros también en la posibilidad de seguir sosteniendo el espacio de La Caracola. Está complicado. Pasó a ser un problema muy grave la cuestión de pagar una tarifa de gas al precio de un alquiler. Así que triste, muy triste. La realidad muy triste de una sala porque la gente necesita calefacción, nos agarra justo en invierno. Un teatro no puede funcionar sin luces, es lo que le da vida obviamente al teatro, a la escena. Bueno, la situación de los tarifazos ha afectado no tanto en las facturas, si bien la factura de luz llegó un poco más alta, no en relación a lo que denuncia la mayoría de la gente, pero sí afecta, por ejemplo, en que ha disminuido la cantidad de gente que toma los talleres de formación, los seminarios intensivos, porque bueno, evidentemente hay menos recursos económicos. No nos vimos tan afectados en la cantidad de público porque la sala desde su existencia, desde el 2007, tenemos una política de trabajar a la gorra y la realidad es que los estados, sea el municipal, sea provincial, sea nacional, no se hacen cargo del arte como deberían hacerse, es decir, todo el mundo debe tener un derecho al acceso a la educación, a la salud y a la cultura. En el espacio estamos en el proceso de habilitación y de poder recibir los apoyos a través del INT para las mejoras necesarias para habilitar el lugar. Todo lleva recursos financieros, económicos para sostener y para todos es de mucho esfuerzo y mucho trabajo. No es equiparado lo que uno tiene que invertir con lo que va entrando al lugar y el aumento en cuanto a lo que es los servicios públicos, los materiales que uno necesita para poder generar las mejoras en el lugar. Todo empieza a tener un aumento desmedido que no se corresponde a las posibilidades que también uno tiene de generar lo que es las cuotas o un valor de entrada de función. No hay forma de equiparar eso. Los subsidios creo que no es una novedad, que siempre tardan en llegar, pero ahora se necesita más. Hasta el año pasado venía saliendo un subsidio que era una ayuda de la provincia, que no escuché más, no sé qué pasa.
agarró ese miedo, ansiedad, no sé cómo llamarlo, a que no lleguemos a pagar un alquiler. Los subsidios te llegan, vos los solicitás en marzo y con suerte los mejores te llegan en diciembre, es decir que ya están devaluados, ya es otro el dinero con el que contás. En el caso, incluso por ejemplo a nivel nacional, vos pedís un subsidio para estrenar un espectáculo y de repente vos sabés que tenés que conseguir un préstamo al momento de estrenar un espectáculo, porque el dinero te va a llegar 2, 3, 4, 5 meses o quién sabe cuánto después de que vos hayas estrenado. No es nada muy distinto a lo que le pasa a los trabajadores en general, que cierran un acuerdo paritario en una altura del año y a los 2, 3 meses eso ya queda completamente licuado con la realidad. Bueno, a los teatristas nos pasa eso desde siempre. Para el arte, para la cultura, no tenemos nada positivo que esperar de este gobierno. Bueno, vamos llegando al final de este programa. Les volvemos a sugerir que nos escriban al WhatsApp que veían ahí en la cobertura de recién. Nos pueden sugerir tratar algún tema, nos pueden contar qué está pasando en su lugar de trabajo o de estudio. También se pueden comunicar con nosotros al Facebook de Giro a la Izquierda. Y bueno, y ya para finalizar este programa, los dejamos con una interesante entrevista que en el día de ayer le hacía Nicolás del Caño en el programa La Izquierda Diario TV, programa que invitamos a que lo vean, que es parte de nuestro sistema de medios, programa que se emite los miércoles a las 22 horas y lo pueden encontrar allí en laizquierdadiario.com, en donde justamente invitaban a los trabajadores de Tiempo Argentino para que cuenten ellos en primera persona la situación que están sufriendo y la patoteada de la que fueron víctimas, de la cual hablaba hace un rato. Tenemos que decir sobre este tema que hoy, en el día de hoy, el presidente Mauricio Macri se expresó diciendo que los trabajadores son usurpadores. Bueno, habría que aclararle al presidente Mauricio Macri que usurpadores son esos empresarios que durante años vivieron de la pauta oficial y que ni bien se cortó ese recurso que les daba el Estado, dejaron en la calle a miles de trabajadores. Esos son los verdaderos usurpadores y no los trabajadores que con sus propias fuerzas, con sus propios medios, lograron poner nuevamente a trabajar tanto Radio América como Tiempo Argentino, como también sucede aquí en Córdoba. No nos tenemos que olvidar de los trabajadores de La Mañana de Córdoba, medio que también fue vaciado, medio con el que está vinculado la propiedad del medio a Castelo. Recordemos a Castelo, quien fue candidato a gobernador por el Frente para la Victoria aquí en Córdoba y que vaciaron La Mañana de Córdoba y dejaron a 60 trabajadores de prensa en la calle. Así que bueno, un tema que vamos a seguir tocando, cómo queda la situación de los periodistas en relación a los medios que son vaciados por parte de estos empresarios fraudulentos. Los dejo con esta interesante entrevista y nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias. Radio América, fundada en 1927, fue comprada en 2009 por Sergio Spolsky. El diario Tiempo Argentino fue fundado en el año 2010 por el propio Spolsky y un año después se sumó a la sociedad Matías Garfunkel, ambos propietarios del Grupo 23. Según un informe de la Fundación LED, Jefatura de Gabinete y Poder Ciudadano, este grupo empresario fue el mayor beneficiario de la pauta oficial del gobierno de Cristina Kirchner. Entre 2009 y 2015, el Grupo 23 recibió alrededor de 814 millones de pesos. En enero de 2016, trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América comenzaron medidas de lucha en reclamo del pago de salarios y aguinaldo adeudados desde noviembre de 2015. Luego de meses de abandono por parte de la patronal, los trabajadores de Radio América primero y de Tiempo Argentino después decidieron autogestionar estos medios. En ese marco, Spolsky y Garfunkel acordaron una supuesta venta de ambos medios al empresario Mariano Martínez Rojas, un empresario correntino dedicado a los eventos y espectáculos y representante de equipos de polo, denunciado en 2013 por estafa reiterada y asociación ilícita. En la madrugada del lunes 4 de julio, un grupo comandado por Martínez Rojas y custodiado por la Policía Federal Argentina irrumpió en el edificio que comparten el diario Tiempo Argentino y Radio América y destruyó instrumentos clave para el funcionamiento de la redacción, para impedir la salida del diario y el lanzamiento de la web. Los trabajadores recibieron numerosas muestras de apoyo, mientras que Martínez Rojas fue imputado por usurpación y daños junto a otras 10 personas.
Bueno, estamos con Gabriel Michi de Radio América. ¿Qué tal? Estás, Nicolás? Estamos con Claudio Mardones de Tiempo Argentino. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasó la madrugada del lunes? Si nos pueden contar. Arrancamos un 4 de julio en medio de una tormenta, a las 12:30 de la noche, una patota rompió una de las entradas del edificio, la entrada de Radio América. En Amenábar 23 están las sedes de Radio América y de Tiempo Argentino. Adentro había una guardia de 3 compañeros, a los 3 a empujones y a golpes los sacaron de adentro del edificio. Los compañeros salieron corriendo hasta la esquina, justo encontraron un camión de recolector de basura, le pidieron el teléfono, llamaron al 911. Después las imágenes que se ven rompieron todo, ¿no? En tiempo récord, rompieron todo, cortaron las conexiones para evitar de que nosotros siguiéramos trabajando para cerrar el diario y a partir de eso, bueno, afuera empezó a suceder otra historia porque después del llamado a la policía nos empezamos a reunir todos y en un momento cuando vimos que la policía empezó a tener una actitud pasiva porque estuvo 2 horas en la puerta del edificio sin hacer absolutamente nada, nosotros resolvimos entrar al edificio. Tomamos la decisión por una serie de elementos. El primero, que nosotros habíamos presentado cuando había pasado media hora, toda la documentación que acreditaba de que nosotros éramos custodios de las fuentes de trabajo. ¿Y la policía qué decía? Febrero. ¿Por qué no actuaba? La policía dijo de que había que esperar hasta que la fiscal se levantara y estuviera disponible a partir de las 8 de la mañana y que sobre eso nosotros hiciéramos la denuncia ante la fiscal. Cosa que a nosotros nos pareció, en primer lugar, sospechoso y en segundo lugar, inaceptable. Y especialmente porque nosotros habíamos presentado ya toda la documentación que demostraba que nosotros estábamos dentro del edificio desde principios de febrero en preservación de nuestras fuentes de trabajo como custodio de las instalaciones ante la ausencia de la empresa. En ese momento descubrimos un dato muy importante, que al frente de la patota estaba Mariano Martínez Rojas. Hablando de Martínez Rojas, que estuvo allí, bueno, ustedes lo vieron, están las fotos. Veamos el video y después me cuentan quién es Martínez Rojas. Es el mundo del revés. Patobicas que usurparon el diario Tiempo Argentino son protegidos por la policía. Se van, no sabemos dónde, no están detenidos. Vinieron con cadenas. Vinieron con cadenas. Déjalo ahí. Vinieron con cadenas y se van custodiados por la policía. Es insólito lo que estamos viendo. Se van custodiados por la policía después de haber usurpado un medio de comunicación. Así se retiran. Allí veíamos cómo se iba esta patota custodiada por la policía. Allí estuvo Martínez Rojas. ¿Quién es Martínez Rojas? Bueno, Martínez Rojas es un empresario desconocido que apareció en escena el 22 de enero pasado, supuestamente porque Sergio Spolsky le había vendido un paquete que era Tiempo Argentino y Radio América juntos. Empezamos a investigar a ver de quién se trataba, encontramos un montón de antecedentes penales, de causas por estafas, de más de 700 cheques rechazados. A lo largo de estos 7 meses que llevamos de conflicto, todas las actuaciones de Martínez Rojas lo que ratifican es que es alguien que claramente no puede responder por sí mismo, en realidad, no tiene forma de mostrar de dónde tiene la plata, si es que la tiene, y de hecho hizo, por ejemplo, 4 actas compromisos, firmó ante el Ministerio de Trabajo de pago de la deuda salarial, que incumplió y nadie le dijo nada, nadie hizo nada, ¿no? ¿El Ministerio qué hizo? Nada, absolutamente nada. Lo citó nuevamente, otra nueva audiencia, 18 audiencias, en el caso de Radio América tuvimos en el Ministerio de Trabajo y no tenemos todavía ni siquiera el otorgamiento de los repro, que es algo que venimos pidiendo para ir sustentando esta situación de hace 7 meses que no cobramos los salarios. Para nosotros y para el gremio de prensa, estos años vienen atravesados por un proceso de mucho aprendizaje a partir de lo que ha significado para nosotros recuperar las paritarias de prensa, y eso ha implicado de que, por ejemplo, como la redacción de Tiempo Argentino y como otras redacciones de compañeros de toda prensa escrita, oral y escrita,
tiene como fruto una nueva generación de compañeros asalariados que durante estos años han jugado un papel muy importante de intercambio y de construcción colectiva con las demás redacciones, y parte de ese proceso ha sido para nosotros determinantes para poder resistir. Y después nos toca encontrarnos con este tipo en donde a la semana de presuntamente haber comprado Tiempo Argentino y Radio América decide no imprimir más el diario. Ese día para nosotros es una señal de alerta, porque dijimos, bueno, este tipo dice haber comprado el diario, lo tiene hace una semana y lo primero que hace es no imprimir. Bueno, tememos que al día siguiente el edificio esté cerrado, y ahí empezó el proceso en donde nos quedamos adentro del diario en preservación de las fuentes de trabajo. Bueno, nosotros también desde el Frente de Izquierda han presentado proyectos mi compañera Miriam Bregman y Patricio del Corro, otros diputados también, no solo en solidaridad, sino que ahora se ha pedido la interpelación para que Bullrich explique cómo se dio esta protección a la patota por parte de la policía. Y sí, sobre el tema, obviamente, nosotros la sospecha que tenemos es que la impunidad que está teniendo todo esto tiene que ver con los contactos que tiene Sergio Spolsky, que fue, recordemos, candidato a intendente del Frente para la Victoria en Tigre, y que se enriqueció en base a la pauta oficial del gobierno anterior, pero que sigue teniendo estos lazos, seguramente a través de sus socios, como mencionaba recién Claudio, a través de Darío Richart, un abogado vinculado al poder, número 3 de Boca, al abogado Daniel Angelici,